En la boda de mi hijo, me pidió que tomara fotos de él con su suegra. Puedes salir, mamá. Esto es solo para quienes son importantes para mí. Me fui devastada. Cuando llegó al hotel para la luna de miel, me llamó 22 veces. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Guadalupe, tengo 65 años, y nunca pensé que las palabras más hirientes de mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo. Era el día de su boda. Michael, mi único hijo, mi razón de vivir durante los últimos 28 años, se casaba con Eleanor, una mujer que desde el primer día me hizo sentir como si fuera un estorbo en sus planes. Pero ese día, ese maldito día, decidí hacer a un lado mis reservas y enfocarme únicamente en la felicidad de mi hijo. Me levanté a las 5 de la mañana para arreglarme. Había comprado un vestido azul marino elegante, nada llamativo, porque Eleanor me había hecho saber sutilmente que no quería que compitiera con ella por atención. Me peiné en el salón donde había ido solo 3 veces en toda mi vida, porque el dinero siempre había sido escaso cuando criaba a Michael sola. Llegué temprano a la iglesia. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para mi niño. Sí, aún lo llamaba así en mi mente, aunque ya fuera un hombre de 28 años con trabajo estable y una vida que, aparentemente, ya no me incluía tanto como antes. La ceremonia fue hermosa. Michael se veía guapo con su smoking negro, y cuando me miró desde el altar, me sonrió. Esa sonrisa me tranquilizó. Pensé que tal vez Eleanor y yo podríamos encontrar una forma de llevarnos bien, que tal vez ella entendería que yo no era una amenaza, sino simplemente una madre que amaba a su hijo. Después de la ceremonia, durante la recepción, todo parecía ir bien. Bailé con Michael la canción que habíamos elegido juntos años atrás, cuando él me decía que algún día bailaríamos en su boda. Promise Me, de Beverly Craven. La misma canción que sonaba cuando él era pequeño y me prometía que nunca me dejaría sola. Pero entonces llegó el momento de las fotos familiares. El fotógrafo estaba organizando a todos para las fotos grupales cuando Michael se acercó a mí. Pensé que me iba a pedir que me pusiera junto a él para alguna foto especial, como habíamos hablado. Mamá, me dijo, y por su tono supe que algo estaba mal. ¿Podrías tomar algunas fotos de Eleanor y yo con su madre? Lo miré sin entender completamente. Por supuesto, cariño, le respondí, tomando la cámara que me extendía. Tomé varias fotos de Michael con Eleanor y su madre, que posaban como si fueran la familia perfecta. Eleanor tenía esa sonrisa satisfecha que yo conocía bien, la que ponía cuando sentía que había ganado algo. Cuando terminé, le devolví la cámara a Michael. Listo, amor. ¿Ahora tomamos algunas fotos juntos? Fue entonces cuando Michael me miró con una expresión que nunca había visto antes. Fría. Distante. Como si yo fuera una extraña molesta. Puedes irte, mamá. Esto es solo para quien es importante para mí. Las palabras me golpearon como una bofetada. El aire se me escapó de los pulmones. Sentí que todo el salón se detenía, aunque probablemente nadie más había escuchado lo que dijo. Perdón, susurré, esperando haber escuchado mal. Ya terminaste tu trabajo aquí, continuó, sin siquiera mirarme a los ojos. Eleanor y yo queremos fotos solo con la gente que realmente importa en nuestras vidas. Eleanor sonrió más ampliamente. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su expresión de triunfo lo decía todo. Sentí que las piernas me temblaban. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía solo 7 años, me estaba despidiendo como si fuera empleada del servicio. Michael, logré decir, mi voz apenas audible, soy tu madre. Y siempre lo serás, respondió con esa misma frialdad, pero hoy es mi día, y quiero estar rodeado de las personas que Eleanor y yo consideramos nuestra verdadera familia. Miré alrededor. Algunos invitados habían comenzado a notar la tensión. Vi las miradas de lástima, los susurros discretos. La humillación era completa. Eleanor se acercó a Michael y le tomó el brazo posesivamente. Cariño, le dijo con voz melosa, deberíamos continuar con las fotos. El fotógrafo está esperando. Asentí lentamente, porque no sabía qué más hacer. Está bien, murmuré. Entiendo. Pero no entendía nada. No entendía cómo el niño que solía llorar si no podía dormir en mi cama durante las tormentas ahora me trataba como si fuera invisible.
No entendía cómo el joven que me llamaba todos los días para contarme sobre su trabajo ahora me veía como alguien no importante en su vida. Tomé mi bolso con manos temblorosas y me dirigí hacia la salida. Nadie me detuvo. Michael ya se había dado vuelta para continuar con sus fotos importantes. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché la risa de Eleanor a mis espaldas. Una risa de victoria. Conduje hasta mi casa en piloto automático, las lágrimas nublando mi visión. Cuando llegué, me senté en mi sala, aún con el vestido azul puesto, y lloré como no había llorado desde el día que enterré a mi esposo. Esa noche, Michael se fue de luna de miel sin siquiera despedirse. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde había consolado a Michael cuando tenía pesadillas, donde había leído con él cada noche durante años, donde habíamos visto películas los domingos por la tarde cuando no teníamos dinero para salir. Me quité el vestido azul y lo colgué en el armario. Probablemente nunca más me lo pondría. Cada vez que lo viera, recordaría las palabras de Michael: esto es solo para quien es importante para mí. ¿Cuándo había dejado de ser importante para él? Me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Michael había hecho su tarea durante toda la primaria y secundaria. La misma mesa donde habíamos comido tantas cenas simples porque era lo único que podía costear con mi salario de enfermera. Los recuerdos comenzaron a invadir mi mente como fantasmas que se negaban a descansar. Recordé cuando Michael tenía 8 años y su padre murió en ese accidente automovilístico. Roberta había sido el amor de mi vida, pero su muerte nos dejó sin nada. Sin ahorros, sin seguro de vida suficiente, solo con deudas y una hipoteca que se volvió imposible de pagar. Tuve que vender la casa de nuestros sueños, esa casa de 2 pisos con jardín donde habíamos planeado criar a Michael. Nos mudamos a un apartamento pequeño de 2 habitaciones donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir todas las noches. Trabajé dobles turnos en el hospital durante años. A veces llegaba a casa tan agotada que me quedaba dormida aún con el uniforme puesto. Michael aprendió a hacer su propia cena cuando tenía 9 años porque yo llegaba demasiado tarde del trabajo. Nunca se quejó. Nunca me reclamó por no estar presente en todas sus obras escolares o partidos de fútbol. Era un niño comprensivo, maduro para su edad. O al menos eso pensé. Recordé cuando tenía 14 años y quería ir a un campamento de verano que costaba $800. Todos sus amigos iban, pero yo apenas tenía dinero para la renta y la comida. Trabajé fines de semana adicionales limpiando casas para juntar ese dinero. Mis manos quedaron destrozadas de tanto limpiar, pero ver su sonrisa cuando le dije que podía ir valió cada ampolla. Durante la preparatoria, Michael quería estudiar ingeniería en una universidad privada. La matrícula era de $40,000 al año. Yo ganaba $30,000. Cualquier persona sensata habría dicho que era imposible, pero yo no era cualquier persona. Era su madre. Solicité préstamos, trabajé en 3 trabajos diferentes, vendí todo lo que tenía valor. Incluso vendí el anillo de bodas que Robert me había dado, el único recuerdo tangible que tenía de él. Michael nunca se enteró. Le dije que lo había perdido. Durante 4 años, viví prácticamente de frijoles y arroz para poder pagar su universidad. Nunca fui al médico porque no podía costear el copago. Nunca me compré ropa nueva. Nunca salí con amigos porque no tenía dinero para las cenas o las películas. Cuando Michael se graduó, lloré de orgullo en la ceremonia. Había logrado darle lo que su padre habría querido para él: una educación, un futuro, oportunidades. Después de la universidad, Michael consiguió un buen trabajo en una firma de arquitectura. Comenzó a ganar más dinero en un año del que yo había ganado en 5. Pensé que finalmente podríamos relajarnos, tal vez viajar juntos, recuperar el tiempo perdido. Pero entonces apareció Eleanor. Desde el primer día, Eleanor vio en mí una amenaza. No una amenaza romántica, obviamente, sino algo peor, una amenaza a su control sobre Michael. Ella quería ser el centro de su universo, y yo, con mi historia de sacrificios y mi relación cercana con mi hijo, era un obstáculo. Comenzó sutilmente. Comentarios aparentemente inocentes sobre cómo era, poco saludable, que Michael me llamara todos los días. Sugerencias de que yo era demasiado dependiente de él. Invitaciones a eventos familiares que de alguna manera se olvidaba de extenderme. Michael comenzó a cambiar.
Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego mensuales. Las visitas se espaciaron. Cuando yo preguntaba si todo estaba bien, él decía que estaba ocupado, o que Eleanor y él necesitaban espacio para crecer como pareja. Traté de hablar con él sobre Eleanor. Le dije gentilmente que sentía que ella no me quería cerca. Michael se enojó conmigo por primera vez en años. Mamá, me dijo, Eleanor es la mujer que amo. Si realmente me amas, tratarías de llevarte bien con ella en lugar de crear drama. ¿Drama? Yo nunca había creado drama. Solo había querido mantener la relación con mi hijo. A partir de ese día, me guardé mis preocupaciones. Sonreí cuando Eleanor hacía comentarios hirientes. Acepté cuando me excluían de planes familiares. Tragué mi orgullo una y otra vez porque pensé que era temporal, que eventualmente Eleanor se daría cuenta de que yo no era su enemiga. Pero anoche, en su boda, entendí que no era temporal. Eleanor había ganado. Había logrado lo que quería, alejar a Michael de mí completamente. Y lo peor de todo era que Michael la había dejado hacerlo. Mientras el sol comenzaba a salir, me di cuenta de algo devastador. Mi hijo no solo había permitido que Eleanor me humillara públicamente, sino que él mismo había participado activamente en esa humillación. El niño por el que había sacrificado todo, por el que había vendido mi casa, mi anillo de bodas, mi salud, mi futuro, acababa de decirme que yo no era importante en su vida. Me serví otra taza de té y miré las fotos que tenía en el refrigerador. Michael graduándose de la universidad. Michael en su primer día de trabajo. Michael y Eleanor en su compromiso. En ninguna de esas fotos recientes aparecía yo. Me pregunté cuándo exactamente había comenzado a desaparecer de la vida de mi propio hijo, y por qué había sido tan ciega para no darme cuenta. Michael estaba en su suite de luna de miel en Maui, pero el paraíso se sentía más como un infierno. Había algo que no encajaba, algo que lo carcomía por dentro desde que había llegado al hotel. Eleanor había estado extrañamente evasiva toda la noche. Cuando él mencionaba a su madre, ella cambiaba de tema abruptamente o se ponía de mal humor. Al principio, Michael pensó que era porque aún estaba molesta por la escena que su madre había hecho en la boda, aunque en el fondo sabía que su madre no había hecho ninguna escena. Simplemente se había ido en silencio. Esa mañana, mientras Eleanor tomaba un baño largo, Michael decidió revisar algunos documentos importantes que tenían guardados. Quería verificar que todo estuviera en orden para cuando regresaran de la luna de miel. Entre los papeles se encontró algo que lo dejó helado. Era una carta de la compañía de seguros dirigida a él, fechada 2 semanas antes de la boda. La carta decía que su póliza de seguro de vida había sido cancelada a solicitud del beneficiario. Michael frunció el ceño. Él no había cancelado ningún seguro. De hecho, ni siquiera sabía que tenía uno. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a la compañía de seguros. Después de explicar la situación y proporcionar su información personal, la representante le explicó lo que había sucedido. Señor Torres, su madre, Guadalupe Torres, adquirió una póliza de seguro de vida a su nombre hace 6 meses. El valor de la póliza era de $1.2 millones, y ella era la beneficiaria. Sin embargo, hace 3 semanas recibimos una llamada solicitando la cancelación. La persona que llamó dijo ser usted, pero cuando revisamos la grabación, era claramente una voz femenina. Michael sintió que el mundo se tambalea bajo sus pies. ¿Una voz femenina? Sí, señor. La persona proporcionó su información personal correcta, por lo que procesamos la cancelación. Sin embargo, ahora que usted está llamando, podemos ver que hubo una irregularidad. ¿Qué tipo de irregularidad? La llamada se hizo desde un número que no está registrado a su nombre. Cuando verificamos, ese número pertenece a Eleanor Whitman, ahora Eleanor Torres. Michael cerró los ojos sintiendo náuseas. ¿Están diciendo que mi esposa canceló un seguro de vida que mi madre había comprado para mí? Eso parece, señor. Y hay algo más. Su madre había pagado las primas por adelantado por todo un año. Cuando se canceló la póliza, el reembolso se envió a una cuenta bancaria diferente a la que su madre había proporcionado originalmente. ¿A qué cuenta? A una cuenta a nombre de Eleanor Whitman. Michael colgó el teléfono con las manos temblando. Su madre había gastado una fortuna en un seguro de vida para él,
probablemente como regalo de bodas, y Eleanor lo había saboteado sin decirle nada. Se dirigió al baño donde Eleanor estaba terminando de arreglarse. Eleanor, necesitamos hablar. Ella salió envuelta en una bata de baño, sonriendo. ¿Sobre qué, amor? ¿Ya estás listo para ir a desayunar? Sobre el seguro de vida que mi madre compró para mí. La sonrisa de Eleanor se desvaneció instantáneamente. Por un momento, Michael vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, pánico puro. No sé de qué hablas, dijo ella, pero su voz sonaba forzada. Acabé de hablar con la compañía de seguros, Eleanor. Saben que tú cancelaste la póliza haciéndote pasar por mí. Eleanor se quedó en silencio por un momento, luego suspiró y se sentó en la cama. Cuando volvió a hablar, toda pretensión había desaparecido de su voz. Está bien, sí, lo cancelé. ¿Y qué? Esa mujer estaba tratando de manipularte. ¿Manipularme? Eleanor, era un seguro de vida de más de $1 millón. Era su regalo de bodas para nosotros. Era su forma de mantenerte atado a ella para siempre, replicó Eleanor con veneno en su voz. ¿No lo ves? Mientras ella fuera la beneficiaria de esa póliza, siempre tendría una razón para estar involucrada en nuestras finanzas, en nuestras decisiones. Michael la miró como si fuera una extraña. Eleanor, si yo muriera, ese dinero habría sido para ella porque soy su único hijo. ¿Es normal? No, Michael, no es normal. Lo normal es que tu esposa sea tu beneficiaria, no tu madre. Pero tu madre no puede soltar las riendas. No puede aceptar que ya no eres su bebé. Entonces, ¿decidiste cancelarla sin decirme nada? ¿Y quedarte con el reembolso? Eleanor se puso de pie, su rostro enrojeciendo. Usé ese dinero para pagar parte de nuestra luna de miel. Para nosotros, Michael. Para nuestro futuro. ¿Para nuestro futuro? Eleanor, mi madre trabajó toda su vida para darme oportunidades. Vendió todo lo que tenía para pagarme la universidad. Y cuando finalmente tenía algo que darnos como regalo, ¿tú lo saboteas? Ella te tiene lavado el cerebro, gritó Eleanor. No puedes ver lo tóxica que es. Siempre haciéndose la víctima, siempre recordándote cuánto sacrificó por ti. Es manipulación emocional, Michael. No, dijo Michael lentamente, la claridad llegando a él como un rayo. La manipulación emocional es lo que tú has estado haciendo. Haciéndome sentir culpable cada vez que hablaba con mi madre. Convenciéndome de que ella era el problema. Eleanor se acercó a él, su voz volviéndose suave y seductora. Cariño, estás molesto. Entiendo que esto es confuso, pero piénsalo. ¿Realmente quieres empezar nuestro matrimonio con tu madre controlando nuestras finanzas? Ella no estaba controlando nada. Estaba siendo generosa. Y tú cometiste fraude, Eleanor. La máscara de Eleanor cayó completamente. ¿Fraude? ¿En serio vas a llamar fraude a que tu esposa proteja su matrimonio? Sí, dijo Michael, su voz firme. Eso es exactamente lo que voy a llamarlo. Se dirigió hacia el teléfono del hotel. Eleanor lo siguió. ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a mi madre. Voy a disculparme por cómo la traté ayer. Voy a explicarle lo que hiciste. Eleanor le arrebató el teléfono. No, no lo vas a hacer. ¿Perdón? Michael, si llamas a tu madre ahora, nuestro matrimonio se acabó. Tienes que elegir, ella o yo. Michael la miró fijamente. En ese momento, se dio cuenta de que Eleanor tenía razón en una cosa, tenía que elegir. Pero la elección no era la que ella pensaba. Tomó su teléfono celular y marcó el número de su madre. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto tono, saltó el buzón de voz. Mamá, dijo Michael, su voz quebrándose, soy yo. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Necesito explicarte, necesito disculparme. Colgó y volvió a marcar. Otra vez el buzón de voz. Y otra vez. Y otra vez. Para cuando terminó, había llamado 22 veces. Eleanor lo observaba desde la cama, su rostro una máscara de furia fría. Espero que estés feliz, le dijo.
Acabas de destruir nuestro matrimonio por una mujer que ni siquiera te contesta el teléfono. Michael siguió marcando. El teléfono no había parado de sonar en toda la mañana. Cada vez que veía el nombre de Michael en la pantalla, sentía una punzada en el pecho, pero no contestaba. No podía. Aún no. Después de 3 días de llamadas constantes, decidí apagar el teléfono completamente. Necesitaba silencio para pensar, para procesar lo que había pasado, para decidir qué hacer con el resto de mi vida. Me quedé sentada en mi cocina con una taza de café frío, mirando los folletos de viaje que había estado guardando en un cajón durante años. Irlanda. La tierra de mis abuelos paternos, un lugar que siempre había soñado visitar pero nunca pude costear porque cada peso extra se destinaba a Michael. Mi abuelo Patrick solía contarme historias sobre los campos verdes de Cork, sobre la casa de piedra donde había nacido, sobre las tradiciones familiares que se habían perdido cuando emigró a América en busca de una vida mejor. Yo había heredado su apellido, O'Sullivan, antes de casarme y convertirme en Torres. Recordé la caja de metal que tenía guardada en mi armario, la que contenía todos los documentos importantes de la familia. La bajé y la abrí sobre la mesa de la cocina. Ahí estaban los papeles de inmigración de mi abuelo, algunas fotos amarillentas, y algo que había olvidado por completo, una carta de un abogado irlandés que había llegado hace 2 años. En ese momento había estado tan ocupada ayudando a Michael con los preparativos de su compromiso que apenas había leído la carta. Decía algo sobre propiedades familiares y registros genealógicos. La había guardado pensando que la revisaría, cuando tuviera tiempo, pero ese tiempo nunca había llegado. Ahora la leí completamente. El abogado, un tal Seamus McCarthy de Cork, explicaba que estaban tratando de localizar a los descendientes de Patrick O'Sullivan para asuntos relacionados con una herencia de tierras familiares. Había un número de teléfono y una dirección de email. Por primera vez en días, sentí una chispa de curiosidad. Encendí mi computadora vieja y escribí un email explicando quién era y que acababa de encontrar su carta. No esperaba una respuesta inmediata, pero a las pocas horas tenía un email en mi bandeja de entrada. Estimada señora Torres, decía la respuesta. Qué alegría saber de usted. Hemos estado buscando a los descendientes de Patrick O'Sullivan durante varios años. Su bisabuelo, Brendan O'Sullivan, dejó en fideicomiso unas tierras en Cork que han estado esperando a que aparezcan sus herederos legítimos. Sería necesario que viniera a Irlanda para completar los trámites legales y conocer la propiedad. ¿Estaría interesada en discutir esto más a fondo? Leí el email 3 veces, convencida de que era algún tipo de estafa. Pero cuando busqué información sobre el bufete de abogados en Internet, todo parecía legítimo. Tenían una página web profesional, reseñas positivas, y habían estado en funcionamiento durante más de 50 años. Decidí llamar al número que aparecía en el email. Un hombre con acento irlandés marcado me contestó. ¿S.R.A. Torres? Soy Seamus McCarthy. Es un placer escuchar su voz. Durante la siguiente hora, Seamus me explicó la situación. Mi bisabuelo Brendan había sido dueño de varias hectáreas de tierra en las afueras de Cork. Cuando murió sin hijos varones y su única hija emigró a América, las tierras quedaron en fideicomiso esperando a que aparecieran descendientes directos. Las tierras no son una fortuna, me explicó Seamus, pero tienen valor. Hay una casa de campo que necesita renovación, y varias hectáreas que actualmente se rentan a granjeros locales. Los ingresos por renta han estado acumulándose en una cuenta durante décadas. ¿Cuánto tiempo tendría que quedarme en Irlanda para resolver esto?, le pregunté. Bueno, legalmente solo necesitaríamos unas semanas para completar el papeleo. Pero la propiedad requiere que alguien de la familia viva allí al menos 6 meses al año para mantener el fideicomiso activo. Es una vieja tradición irlandesa para mantener las tierras en la familia. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en silencio por mucho tiempo. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad, pero algo en mi interior se sentía atraído hacia la idea. Fui a mi habitación y saqué la cuenta de ahorros que había estado reservando para darle a Michael y Eleanor como regalo de bodas. $20,000 que había juntado durante 2 años trabajando turnos extra en el hospital. Dinero que había planeado entregarles para que compraran una casa o empezaran su vida juntos. Ahora ese dinero podría costear mi viaje a Irlanda. Esa noche, encendí mi teléfono por primera vez en días. Tenía 47 llamadas perdidas de Michael, 23 mensajes de texto, y 15 buzones de voz.
No los escuché. En lugar de eso, abrí una aplicación de viajes y busqué vuelos a Dublín. Había un vuelo disponible en 3 días. Sin pensar demasiado, compré el boleto. Después de hacer la compra, me senté en mi cama y miré alrededor de mi habitación. Todo lo que veía me recordaba a Michael. Las fotos de su graduación, los regalos que me había dado a lo largo de los años, la manta que había tejido cuando era bebé. Por primera vez en 28 años, iba a tomar una decisión que no tenía nada que ver con él. Al día siguiente comencé a preparar mi viaje. Saqué mi pasaporte del cajón donde había estado guardado durante años sin uso. Compré una maleta nueva, porque la única que tenía era vieja y estaba rota de una esquina. También escribí una carta. No para Michael, sino para mi vecina de al lado, la señora Henderson, una viuda dulce de 70 años que siempre había sido amable conmigo. Querida Margaret, escribí, me voy de viaje por un tiempo indefinido. ¿Podrías hacerte cargo de recoger mi correo y cuidar las plantas? Te dejaré una llave y mi información de contacto. No estoy segura de cuándo regresaré. Después de sellar la carta, fui al banco y retiré todo el dinero de mi cuenta de ahorros. También cancelé los servicios automáticos de la casa, el cable, el internet, todo lo que no fuera esencial. Mientras empacaba mi ropa, me di cuenta de que la mayoría de mis pertenencias estaban relacionadas con Michael o con mi trabajo en el hospital. No tenía muchas cosas que fueran realmente mías, que reflejaran mis propios gustos o intereses. Esa noche, mi teléfono sonó otra vez. Era Michael. Esta vez, algo en mí se rompió y contesté. Mamá, su voz sonaba desesperada. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Hola, Michael, dije con voz tranquila. Mamá, descubrí lo que Eleanor hizo. El seguro de vida que me compraste, ella lo canceló. Se quedó con el dinero. No sabía nada hasta hoy. Suspiré. Había esperado que Eleanor intentara algo así, pero no había querido preocupar a Michael antes de la boda. Ya no importa, hijo. ¿Cómo que no importa? Mamá, cometió fraude. Canceló un seguro que tú habías pagado haciéndose pasar por mí. Michael, dije gentilmente, estás en tu luna de miel. No deberías estar preocupándote por esto. No puedo dejar de preocuparme. Mamá, la forma en que te traté en la boda, no tengo excusa. Eleanor me había estado llenando la cabeza con ideas sobre que eras manipuladora, pero ahora veo que la manipuladora era ella. Está bien, cariño. Ya está hecho. No, no está bien. Mamá, cuando regrese de la luna de miel, quiero hablar contigo. Quiero arreglar esto. Cerré los ojos. Michael, cuando regreses de tu luna de miel, yo no voy a estar aquí. ¿Qué quieres decir? Me voy a Irlanda. Tengo algunos asuntos familiares que resolver allá. ¿Irlanda? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé aún. Tal vez mucho tiempo. Hubo un silencio largo. Mamá, por favor no hagas esto. No te vayas por algo que yo hice. No me voy por ti, Michael. Me voy por mí. Y era verdad. Por primera vez en décadas, estaba tomando una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que alguien más necesitaba de mí. El avión aterrizó en Dublín bajo una llovizna típicamente irlandesa. Mientras esperaba mi equipaje, sentí una mezcla extraña de nervios y emoción. No había estado tan lejos de casa nunca había estado tan lejos de casa. Seamus McCarthy me había enviado instrucciones detalladas para llegar a Cork. El viaje en autobús me tomó 3 horas, pero cada kilómetro que pasaba me hacía sentir más ligera, como si estuviera dejando atrás no solo un país, sino una versión de mí misma que ya no reconocía. Cork era exactamente como mi abuelo la había descrito, calles empedradas, casas de colores brillantes, y un aire que olía a mar y a historia antigua. Seamus me había reservado una habitación en un pequeño hotel en el centro mientras resolvíamos los asuntos legales. Al día siguiente, nos reunimos en su oficina. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello blanco y ojos azules que brillaban con amabilidad genuina. Guadalupe, me dijo mientras revisaba los documentos, es realmente extraordinario. Hemos estado buscando a los descendientes de los O'Sullivan durante casi una década. Su bisabuelo Brendan era muy querido en la comunidad.
Me mostró mapas antiguos de las tierras, fotografías de la casa de campo, y registros que se remontaban al siglo XVIII. La propiedad estaba a unos 30 kilómetros de Cork, en un valle rodeado de colinas verdes que parecían sacadas de una postal. ¿Puedo verla?, le pregunté. Por supuesto. ¿Qué tal si vamos mañana? Esa noche, en mi habitación del hotel, revisé los documentos que Seamus me había dado. Los ingresos acumulados de las rentas durante las últimas décadas sumaban una cantidad considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente si manejaba el dinero con cuidado. También había una cláusula interesante en el fideicomiso: si algún descendiente decidía establecerse permanentemente en las tierras y continuaba las tradiciones agrícolas familiares, recibiría no solo la propiedad, sino también acceso a fondos adicionales que habían sido reservados específicamente para ese propósito. Al día siguiente, Seamus me llevó a ver la propiedad. El viaje por las carreteras irlandesas fue como entrar en un sueño. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, punteados con ovejas que parecían nubes blancas sobre el pasto verde. Cuando llegamos a la casa, me quedé sin aliento. Era una casa de campo tradicional irlandesa, construida con piedra local y techo de pizarra. Tenía 2 pisos y estaba rodeada por un jardín que claramente había sido hermoso en algún momento, aunque ahora necesitaba mucho cuidado. Ha estado vacía durante 10 años, explicó Seamus mientras abría la puerta principal. Los últimos inquilinos se mudaron cuando no pudimos contactar a ningún heredero. El interior necesitaba trabajo, pero tenía buena estructura. Los pisos de madera eran sólidos, las ventanas grandes dejaban entrar mucha luz, y había una chimenea de piedra en la sala principal que me hizo imaginar noches acogedoras leyendo junto al fuego. Subimos al segundo piso, donde había 3 habitaciones y un baño que necesitaba renovación completa. Desde la ventana del dormitorio principal podía ver las colinas ondulantes y, a lo lejos, los animales pastando en los campos. Los granjeros locales han estado rentando las tierras para ganado, me explicó Seamus. Son buena gente, los Kellys. Han cuidado la propiedad como si fuera propia. Mientras caminábamos por el terreno, conocí a Patrick Kelly, un hombre de mediana edad con manos callosas y sonrisa genuina. Su familia había estado rentando las tierras durante 5 años. Es un honor conocer a un O'Sullivan de verdad, me dijo con su acento irlandés cerrado. Su bisabuelo era una leyenda por aquí. Siempre ayudaba a los vecinos en tiempos difíciles. Patrick me mostró los establos, los campos de pastoreo, y el pequeño huerto que su esposa Moira había estado manteniendo cerca de la casa. ¿Usted sabe algo sobre agricultura?, me preguntó Patrick. Nada, admití. Pero me gusta aprender. Se rió. Bueno, si decide quedarse, Moira y yo estaríamos encantados de enseñarle. Esta tierra tiene buen corazón, solo necesita a alguien que la ame. Esa noche, de regreso en el hotel, llamé a mi vecina Margaret para preguntarle cómo estaban las cosas en casa. Oh, querida, me dijo, tu hijo ha estado viniendo cada día. Se ve terrible, como si no hubiera dormido en semanas. Me pregunta si sé cuándo vas a regresar. ¿Qué le dices? Le digo la verdad, que no lo sé. Después de colgar, me quedé sentada en la ventana de mi habitación, mirando las luces de Cork parpadeando en la distancia. Mi teléfono tenía varios mensajes de Michael. Esta vez, decidí leer uno. Mamá, Eleanor y yo nos estamos divorciando. Tenías razón sobre ella. Por favor, ven a casa. Te necesito. Cerré el teléfono sin responder. Parte de mí sintió una punzada de dolor maternal al saber que Michael estaba sufriendo, pero una parte más grande se sintió libre. Por primera vez en mi vida adulta, no sentí la necesidad automática de rescatarlo. Durante las siguientes semanas, pasé todos los días en la casa de campo. Contraté a algunos trabajadores locales para hacer las reparaciones esenciales, el sistema eléctrico, la plomería, el techo en algunas áreas. Con cada mejora, la casa parecía cobrar vida otra vez. Moira Kelly se convirtió en mi mentora no oficial. Me enseñó sobre el jardín, sobre las plantas que crecían mejor en el clima irlandés, sobre las tradiciones locales. Era una mujer de mi edad, viuda también, con una sabiduría tranquila que encontré profundamente reconfortante. ¿Tiene hijos?, me preguntó un día mientras plantábamos vegetales en el huerto. Un hijo, le dije. Pero él ya no me necesita. Moira me miró con comprensión.
Los hijos crecen y viven sus propias vidas. Es lo natural. Pero eso no significa que nosotras dejamos de existir. Durante tanto tiempo, ser su madre era todo lo que yo era. Y ahora tiene la oportunidad de descubrir quién es Guadalupe, no solo la madre de su hijo. Tenía razón. Durante las semanas en Irlanda, había comenzado a redescubrir partes de mí misma que había olvidado. Me levantaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, leía libros que había estado posponiendo durante años. Por las tardes, caminaba por los campos y por primera vez en décadas, mis pensamientos no giraban constantemente alrededor de las necesidades de otra persona. Una tarde, mientras estaba podando rosales en el jardín, un auto se detuvo en el camino de entrada. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez Michael había venido a buscarme, pero era solo el cartero con algunos documentos de Seamus. Entre los papeles había una carta de Michael que había sido enviada a la oficina del abogado. La abrí con manos temblorosas. Mamá, decía la carta, sé que necesitas espacio, y estoy tratando de respetarlo. Solo quiero que sepas que cada día que pasa me doy cuenta más de los errores que cometí. No solo en la boda, sino durante años. Eleanor tenía razón en una cosa, yo era dependiente de ti. Pero no de la forma que ella pensaba. Era dependiente de tu amor incondicional, de tu disposición a sacrificarte por mí, de tu perdón constante. Me acostumbré tanto a recibir sin dar nada a cambio que olvidé valorar lo que tenía. El divorcio ya está en proceso. Eleanor mostró su verdadera cara cuando supo que no iba a quedarme callado sobre el seguro. Te amo, mamá, y si algún día puedes perdonarme, estaré aquí esperando. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Michael estaba creciendo, finalmente enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Pero por primera vez, no sentí la urgencia de correr a consolarlo. Esa noche, tomé una decisión. Llamé a Seamus y le dije que quería proceder con todos los trámites legales para establecerme permanentemente en la propiedad. Tenía 65 años, y por primera vez en mi vida adulta, iba a vivir solo para mí. 6 meses después de llegar a Irlanda, había transformado no solo la casa de campo, sino también mi vida. Los rosales del jardín florecían otra vez, las habitaciones estaban pintadas en colores cálidos que había elegido por primera vez sin consultar a nadie, y había aprendido lo suficiente sobre agricultura como para sentirme útil ayudando a Patrick con el ganado. Cada mañana me despertaba con el sonido de los pájaros en lugar de una alarma. Desayunaba en mi cocina renovada mientras planificaba mi día, tal vez trabajar en el jardín, visitar el mercado local, o simplemente leer junto a la chimenea. La simplicidad de esta vida me había devuelto una paz que no sabía que había perdido. Los Kelly se habían convertido en mi familia irlandesa. Patrick me había enseñado todo sobre el cuidado de las ovejas, y Moira había compartido conmigo recetas familiares que se remontaban generaciones. Sus hijos adultos me visitaban los domingos, y por primera vez en años, me sentía parte de una familia donde mi valor no dependía de lo que pudiera dar, sino simplemente de quién era. Michael había seguido escribiendo. Sus cartas llegaban cada 2 semanas, y había comenzado a responderlas brevemente. No con el calor maternal de antes, sino con la cortesía que le daría a cualquier persona que estuviera tratando de hacer las cosas bien. En sus últimas cartas, había mencionado que quería visitarme. Le había respondido que estaría dispuesta a verlo, pero que tendría que venir a Irlanda. No iba a interrumpir mi nueva vida para acomodar su necesidad de reconciliación. Una mañana de primavera, mientras estaba podando las plantas de tomate en el invernadero que había construido durante el invierno, Moira apareció en la puerta con una expresión extraña en el rostro. Guadalupe, me dijo, hay un joven en la entrada que dice ser tu hijo. Mi estómago se apretó, pero no con la ansiedad de antes. Era más bien la sensación de saber que un capítulo importante estaba a punto de cerrarse. Dile que estaré con él en un momento, le dije, terminando de atar una planta antes de quitarme los guantes. Cuando salí de la casa, vi a Michael parado junto a un auto rentado, mirando los campos con asombro. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también más maduro de alguna manera. Hola, mamá, me dijo cuando me acerqué. Su voz era cautelosa, como si no estuviera seguro de cómo sería recibido. Hola, Michael. No esperaba verte tan pronto. Necesitaba venir. Necesitaba verte, ver cómo estás viviendo. Lo invité a entrar a la casa. Mientras caminábamos por el jardín,
Noté cómo sus ojos se movían por todo, las flores que había plantado, el huerto próspero, las mejoras en la casa. En la cocina, le preparé té y nos sentamos en la mesa que había comprado en un mercado de antigüedades local. Este lugar es hermoso, me dijo, mirando por la ventana hacia las colinas. Se siente pacífico. Lo es, le respondí. Por primera vez en años, mi vida es verdaderamente pacífica. Michael bajó la mirada a su taza. Mamá, he venido a disculparme. No solo por la boda, sino por años de tomar tu amor por garantizado. Ya recibí tus cartas, Michael. Sé que lo sientes. Pero necesitaba decírtelo en persona. Necesitaba que vieras que lo digo en serio. Lo miré por un momento. Había sinceridad en sus ojos, pero también algo más, la expectativa de que su disculpa arreglaría todo automáticamente. Michael, le dije gentilmente, aprecio que hayas venido hasta aquí. Aprecio tus disculpas. Pero necesitas entender algo, no he estado en Irlanda esperando a que vinieras a buscarme. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he construido una vida aquí. Una vida que me gusta. Una vida que es mía. Vi confusión en su rostro. Pero, pensé que tal vez podríamos volver a como eran las cosas antes. No quiero volver a como eran las cosas antes, Michael. Antes, yo existía únicamente para ti. No tenía identidad propia, no tenía sueños propios, no tenía vida propia. Pero eras feliz, protestó. Siempre parecías feliz ayudándome. Parecía feliz porque no sabía que podía ser algo más que tu madre. Pero ahora sí lo sé. Michael se quedó en silencio por un largo momento. ¿Eso significa que no me quieres en tu vida? Significa que si quieres estar en mi vida, va a ser en mis términos. No voy a volver a California para estar disponible cada vez que me necesites. No voy a sacrificar mi bienestar por el tuyo. No voy a pretender que lo que pasó no importa. ¿Cuáles son tus términos? Me levanté y caminé hacia la ventana. Podía ver a Patrick en el campo, cuidando las ovejas con la misma dedicación que había mostrado durante los últimos 6 meses. Esta era mi vida ahora. Mis términos son simples, le dije sin voltearme. Si quieres una relación conmigo, será como adulto independiente que respeta mis decisiones y mi autonomía. No buscarás que sea tu red de seguridad emocional o financiera. Visitarás cuando yo esté disponible, no cuando tú tengas una crisis. Y reconocerás que he construido una vida aquí que no incluye ser tu madre a tiempo completo. Cuando me volteé, vi lágrimas en sus ojos. ¿Es mucho pedir tener una relación normal contigo? No estás pidiendo una relación normal, Michael. Estás pidiendo volver a la relación disfuncional que teníamos antes, donde yo daba todo y tú tomabas todo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Tienes razón. No me había dado cuenta, pero tienes razón. La pregunta es, ¿puedes aceptar estos términos, o has venido esperando convencerme de volver a la vida que tenía antes? Michael se quedó callado por varios minutos, mirando por la ventana hacia los campos. Finalmente, habló. Puedo aceptar tus términos, dijo lentamente. Pero va a ser difícil para mí. Estoy acostumbrado a tenerte disponible siempre. Vas a tener que aprender a vivir sin eso, le dije, pero mi voz era más gentil ahora. Vas a tener que encontrar tu propia fuerza, tus propios recursos, tu propia forma de manejar los problemas. ¿Y si cometo errores? Los cometerás. Todos los cometemos. Pero ya no voy a estar ahí para rescatarte de las consecuencias. Michael asintió lentamente. ¿Puedo quedarme unos días? Me gustaría conocer este lugar, entender por qué lo elegiste. Lo pensé por un momento. Puedes quedarte 3 días. Hay un bed and breakfast en el pueblo. Te daré el número. ¿No puedo quedarme aquí? No, Michael. Esta es mi casa, mi espacio. Si vienes de visita, te quedas como cualquier visitante. Pude ver que la respuesta lo dolió, pero asintió. Está bien. Entiendo. Durante los siguientes 3 días, Michael exploró la zona. Conoció a los Kelly, visitó el pueblo, caminó por los campos. En las tardes venía a cenar conmigo, y lentamente comenzamos a tener conversaciones que no giraban alrededor de sus problemas o necesidades.
Me habló sobre su trabajo, sobre sus planes futuros, sobre las lecciones que había aprendido de su divorcio. Yo le hablé sobre mi vida en Irlanda, sobre los amigos que había hecho, sobre los proyectos que tenía para la propiedad. Por primera vez en años, hablamos como dos adultos, no como madre e hijo dependiente. El último día, mientras caminábamos por el jardín antes de que partiera al aeropuerto, Michael se detuvo junto a los rosales. Mamá, me dijo, sé que he perdido el derecho de pedirte cualquier cosa, pero, ¿puedo pedirte una? Puedes pedirla. No prometo concederla. ¿Puedo visitarte otra vez? No pronto, pero tal vez en unos meses, cuando haya trabajado más en mí mismo. Lo miré, viendo realmente a mi hijo por primera vez en años. No al niño que necesitaba mi protección constante, sino al hombre que estaba tratando de crecer. Sí, le dije. Puedes visitarme otra vez. Pero me avisas con anticipación, y viene cuando yo te diga que es un buen momento. Gracias, me dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa parecía genuina en lugar de manipuladora. Esa noche, después de que Michael partiera, me senté en mi jardín con una taza de té, mirando las estrellas sobre las colinas irlandesas. No sentía tristeza por su partida, ni ansiedad sobre cuándo lo volvería a ver. Sentía paz. Había establecido mis límites, había reclamado mi vida, y había descubierto que era posible amar a mi hijo sin sacrificar mi propia identidad. A los 65 años, finalmente había aprendido que ser madre no significaba desaparecer como persona. Y esa, pensé mientras las estrellas brillaban sobre mi nueva vida, era la lección más valiosa de todas.